Gracia para la humanidad. 21. El Verbo, Maestro de la vida. Jesús enseñaba con autoridad. No citaba lo que los escribas y maestros ancianos habían escrito en el Talmud. Además, hablaba francamente. Y por eso a los líderes religiosos no les gustaba sus enseñanzas. Pero a la población en general sí les gustaba. Entonces grandes multitudes lo seguían para escucharlo y verlo sanar. Jesús aprovechaba cada oportunidad que tenía para enseñar, no solo cuando había miles, sino también cuando había uno solo. Mucha gente salió a Cristo durante sus 3 años de ministerio, cumpliendo lo que dice Génesis 49:10, y a él se congregarán los pueblos. Hoy veremos algunas de esas verdades que Jesús enseñaba. Hasta ahora hemos visto que Cristo se proclamó ser el Mesías y Dios en la carne. Hoy veremos que también se proclamó ser el único camino para llegar a Dios. Hay que nacer de nuevo. Juan 3, 1 al 7. Nicodemo, un fariseo, era un buscador. Vino a Jesús para aprender más sobre él. Nicodemo creía que Jesús venía de Dios porque consideraba que ningún hombre podría hacer las cosas que él hacía y ser del diablo. Hasta allí iba bien, pero Nicodemo todavía no estaba convencido que Jesús era quien decía que era, y por eso lo llamó rabí o maestro, en vez de Señor. Jesús le empezó a decir que era necesario nacer de nuevo, y eso lo confundió, pero él hablaba de la forma como se debía entrar al reino de Dios. Y esto era exactamente lo que Nicodemo necesitaba escuchar. En los versículos 6 y 7, ¿cuál camino, dijo Jesús, era el único para entrar al reino de Dios? Jesús le dijo que un hombre tiene que nacer de agua, lo cual hace referencia al nacimiento físico y además del espíritu, lo cual se refiere a un nacimiento espiritual, para poder entrar al reino de Dios. El reino de Dios habla de la familia de Dios y el destino eterno en el cielo. ¿Por qué los hombres necesitan nacer de nuevo? Necesitamos renacer porque nacimos desconectados de Dios y debemos nacer de nuevo dentro de su familia para poder restaurar nuestra relación con Él y recibir vida que se extiende hasta la eternidad. Luego menciona la clave para nacer de nuevo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, 14 al 16. ¿Y cuál es la clave? Lo clave para nacer de nuevo es creer en él. Agua viva. Juan 4, 5 al 9. Juan 4, 10 al 14. En esta historia, ¿qué ofrecía Jesús a la mujer samaritana? Jesús le ofrecía vida. Un momento, ¿por qué le ofreció vida si ella ya estaba viviendo? Físicamente ya vivía, pero espiritualmente estaba muerta, es decir, desconectada. Jesús se refirió a la vida como una fuente de agua que salte para vida eterna. Eso fue una oferta de restaurarla espiritualmente con Dios. Solamente necesitaba tomar un trago de esa agua y jamás volvería a tener sed. Le ofreció vida porque Él es la fuente de vida, el pan de vida. Juan 6, 23 al 33. Juan 6, 34 al 41. Hemos visto que nosotros los seres humanos estamos bajo las consecuencias de Adán y Eva. Por eso la muerte nos acecha. Pero ¿qué podemos hacer? Pues debemos buscar la vida con desesperación. Desde la antigüedad el pan ha sido una base alimenticia para el ser humano, y la palabra pan aparece en la Biblia 483 veces. En el Antiguo Testamento el pan fue importante en momentos grandes, como al ser liberados de Egipto mientras vagaban en el desierto, y ahora en el Nuevo Testamento toma un significado aún más clave, porque así como el pan es parte del sustento básico de la vida de muchos seres humanos en la tierra, de la misma manera Jesús es el único sustento de vida eterna. Jesús acababa de alimentar a una multitud
con 5 panes que era naturalmente imposible. Las personas se emocionaban, tanto que le seguían solamente por si decide Jesús hacer más pan. De hecho, le pidieron que lo hiciera de nuevo. Pero Jesús no quiso sentirse obligado a hacerlo solamente porque querían, pues lo hizo en primer lugar para comunicarles algo, y no para convertirse en su proveedor de comida. En el relato de Juan capítulo 6, Jesús afirma ser el pan de vida, o sea, el sustento vital, un elemento básico para la vida, es decir, que Él es el pan de vida. Está diciendo que el hombre no puede vivir sin Él. Más oposición. A medida que pasa el tiempo, la marea de opinión popular se vuelve en contra de Jesús. No solo critica a Jesús a los líderes que quedaron incrédulos frente a sus milagros. Entonces decidieron atribuir su poder a Satanás. También Jesús condena a las multitudes como malvados y pecadores. Habla más y más en parábolas para oscurecer su significado de los no arrepentidos. Después de alimentar milagrosamente a miles, él comunica lo que se ha llamado el discurso del pan de vida, afirmando ser el pan vivo que descendió del cielo, rehusando ser instalado por la fuerza como su rey conquistador. Jesús lamenta abiertamente de que vienen a él simplemente para llenar sus estómagos. No hay el sentido de pobreza espiritual entre ellos, ni hambre genuina del pan que llena el corazón para siempre, el alimento que trae la vida eterna, Jesús mismo. Ellos solo están interesados en las preocupaciones materiales. Sus oyentes responden con conmoción, desilusión y burla. Está claro que el seguir a Jesús trae complicaciones, dificultades y no la gloria, poder y prosperidad. La gente se aleja de él en grandes cantidades y la mayoría de sus discípulos lo abandonan. The Story of Reality, traducción mía. La puerta del redil, Juan 10 del 1 al 16 y Juan 10, 24 al 33. En los tiempos de Jesús, después de guardar a sus ovejas en el redil para descansar, los pastores se sentaban en la entrada del redil para evitar que las pequeñas traviesas se salieran y además para proteger de cualquier animal que intentara entrar para hacerles daño. En pocas palabras, los pastores eran como puertas humanas. ¿A qué se compara Jesús en esta ilustración? En primer lugar, Jesús dice que Él es la puerta. Al decirlo, quería manifestar que era como un pastor, porque los pastores eran las puertas humanas de los rediles. Había solamente una entrada al redil. Así que con esta afirmación Jesús quería decir que Él es la única puerta, no hay otra entrada. Él es la única vía para entrar. Él es la puerta humana que permite a las ovejas entrar y estar protegidas adentro. Él es el único camino para ingresar a la familia de Dios. Luego Jesús se proclama como el buen pastor y compara a los líderes religiosos de su época con ladrones que querían aprovecharse de las ovejas y con los asalariados, a quienes no les importaba de corazón estos animalitos. En contraste a ellos, el amor de Jesús por el pueblo de Israel eran realmente genuinos, y como el buen pastor que era, daría su vida por los que eran suyos. En los versículos 28 y 29, ¿qué es lo que Jesús dijo que daría a sus ovejas? Jesús le garantiza que iba a vivir para siempre y que nadie podía quitarlas de la mano del Padre. Es importante entender que, por llamarse el buen pastor, Jesús realmente estaba proclamándose como Dios, viniendo a la tierra para pastorear a su pueblo, tal y como fue profetizado por Ezequiel. Ezequiel 34, del 11 al 16, Marcos 6, 34. La transfiguración. Lucas 9, 28 al 36. Aunque Jesús no dijo ni una palabra a Pedro, Juan y Jacobo durante este evento, el hecho de permitirles atestiguar el evento habla por sí mismo. ¿Qué quería que captaran estos 3 discípulos? Dios el Padre les habló desde la nube, invitándoles de nuevo, Lucas 2, 21 al 22, a escuchar a su Hijo y escogido.
Y durante el evento vieron a Jesús resplandeciente, hablando con Moisés y Elías. Y aunque no sabemos las palabras exactas que hablaban, sabemos que al estar hablando con estos dos personajes y luego con lo que el Padre dijo, podemos concluir que Jesús quería que supieran que Él era el auténtico, el Mesías, Isaías 42:1. Era superior que Moisés y Elías. Ya pronto iba a partir, que su partida era un tema de suma importancia, tanto que lo hablaba con estos dos grandes personajes. Estos tres discípulos vieron a Cristo en forma glorificada, como realmente era, y no solo como normalmente parecía. Así vemos a un soberano mostrando a sus amados quién era realmente. El camino, la verdad y la vida. Juan 14, 1 al 7. ¿Quién decía ser él, de acuerdo con este pasaje? Claramente aquí Jesús decía que Él es el único camino hacia Dios y hacia una vida eterna en el cielo. Es la verdad que libera. Juan 8:32. Él va a preparar un lugar para los que creen en Él. Versículo 3. La parábola del Hijo Pródigo. Lucas 15. Lucas 15, 1 al 2. ¿Con quiénes hablaba Jesús durante este discurso? Dice que hubo tanto fariseos y escribas como publicanos y pecadores en el grupo. ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran los que ganaban la vida por medio de ganancias inapropiadas o cosas en contra de la ley como recolectores de impuestos. Los religiosos veían a los publicanos como pecadores y sus trabajos como despreciables y criticaban a Jesús por comer con ellos. Versículo 2. Jesús estaba viendo dos grupos generales en su audiencia, los religiosos y los no religiosos. A ellos dos refería las parábolas del capítulo. Lucas 15, 11 al 13. El padre tuvo que repartir los bienes entre sus hijos. De acuerdo con la cultura de aquel entonces, se repartía los bienes después de la muerte del padre, y era el primogénito quien recibía la mayoría de los bienes. Pero en este caso, el hijo menor recibía lo que le correspondía como hijo menor antes de la muerte del padre, contra las costumbres de aquel entonces. ¿Qué le demuestra el padre al darle su parte? Le demuestra mucha gracia. ¿Qué es gracia? Es un don inmerecido. El hijo menor no merecía recibir su parte todavía, pero el padre, en amor y deseando demostrarle al hijo su libertad, le dio su parte, probablemente en forma de plata, antes de su tiempo. Es más, si era un hijo rebelde, como parece, la ley dice que había que apedrearlo. Deuteronomio 21, del 18 al 21. Entonces, ¿qué hizo el menor cuando obtuvo su parte? El menor se fue de la casa de su padre a una provincia romana lejana y desperdició sus bienes. Lucas 15, del 14 al 19. Él creía que al conseguir trabajo le iba a ir mejor. Encontró un trabajo en una hacienda para apacentar cerdos. ¿Cómo era visto tal trabajo entre los judíos? Siendo que los cerdos eran animales no limpios de acuerdo con la ley, Levítico 11 al 7, los judíos vieron a los marranos como animales bastante sucios y desagradables. Tal trabajo lo harían los gentiles o pecadores, pero no un judío respetable. En este caso, lo iba a hacer el hijo menor, porque la provincia estaba pasando por una escasez de alimentos. Al llegar a la hacienda siguió con hambre y no recibió nada. Entonces, ¿qué hizo? Decidió volver a casa, humillarse y pedir trabajo de su padre como jornalero. Primera de Pedro 5:6, Santiago 4:10, Lucas 15:20 al 24. Cuando el padre lo vio, empezó a quejarse. ¿Se hizo el loco y trató de ignorarlo? ¿Envió a sus criados para cuestionarlo? ¿Cómo reaccionó el padre? Dice que el padre le tuvo compasión y se fue corriendo al encuentro con él. Lo besó, le dio la mejor ropa, un anillo, símbolo de autoridad de hijo, restaurándolo a su posición como tal, y le hizo una fiesta. De los que estaban escuchando a Jesús contar esa parábola, ¿qué pensarían del padre? Probablemente los fariseos y escribas dudaban de su juicio, aunque posiblemente esta historia
les tocó el corazón, porque algunos seguramente eran padres. Por otro lado, los publicanos y pecadores probablemente encontraban esperanza en las palabras de Jesús, viéndose a sí mismos en el hijo menor. Muchos terminaban allí para hablar sobre la gracia de Dios hacia el pecador. Pero la historia aún no termina. Lucas 15, 25 al 32. Cuando el hijo mayor se entera de lo acontecido y encuentra semejante fiesta, ¿cómo reacciona? Dice que se enojó y no quiso entrar en la casa. ¿Quiénes de los de su audiencia eran como el hijo mayor? Los fariseos y escribas eran como el hijo mayor, quienes siendo fieles a la ley y como los primogénitos de las promesas dadas a Abraham, no vieron con gracia la atención que Cristo daba a los pecadores, quienes al pecar habían perdido sus derechos de hijo. Posiblemente eso fue lo que primeramente les ofendía de Jesús. Por eso no querían entrar en su grupo. Entonces, ¿cómo explica Cristo su asociación con los pecadores a los fariseos? Explica por medio de esta parábola que Dios le importa los perdidos, los pecadores, los descarriados. En esta parábola les hace entender que deberían estar contentos de que los pecadores querían acercarse a Cristo, porque así podían llegar a creer, como lo dice el texto, volver, revivir y ser hallados. La parábola no demuestra si el hijo mayor aceptó las palabras del padre o no. Eso quedaba por verse. Los fariseos finalmente rechazaron a Cristo y no entraron como seguidores del Mesías, mientras muchos pecadores y gentiles lo recibieron. De acuerdo con la parábola, ¿cómo es el Padre Dios? El Padre es un Padre que, aunque no acepta el pecado, sí ama al pecador. Es un Dios de gracia y misericordia. De acuerdo con la parábola, ¿cómo quiere Dios que volvamos a Él? Quiere que volvamos humildemente como hizo el hijo menor. ¿Por qué Jesús no les dio a los fariseos y escribas lo que merecieron en aquel momento? ¿Por qué no les describió como pecadores también? En ese entonces Jesús, como el Padre, pacientemente esperaba verlos entrar en el redil de la familia. Entonces no quería ofenderles. Luego, cuando obviamente eso no iba a pasar, les hizo saber lo que eran realmente. Mateo 23 del 13 al 15 y 23 al 29. Aún eso tuvo el propósito de ayudarles a arrepentirse de sus apariencias y creer en Cristo. Les tuvo mucha paciencia y amor. El rico y Lázaro. Lucas 16, 19 al 31. ¿Qué nos dice esta historia acerca del infierno? 1. Es un lugar real. 2. Es un lugar de tormento. 3. Es un lugar que no tiene puerta de salida. ¿Qué más nos enseña esta historia? Esta historia nos enseña que la gente que no cree en el Hijo de Dios no creerá en Él, aun si viera a alguien regresar de la muerte para decirles que debería creer en Él. ¿Por qué Jesús contó esta historia? Jesús miró a su alrededor y vio a fariseos, escribas y saduceos, que eran hombres relativamente ricos, y muchos de ellos eran creyentes de la ley y los profetas. Pero aún así no creían que en Jesús se cumplía lo dicho en la ley y las profecías. No tenía sentido para Jesús que fueran tan duros, que ni un hombre que regresara de la muerte pudiera convencerlos. El fariseo y el cobrador. Lucas 18, 11 al 14. Este relato que cuenta Jesús nos representa a dos hombres que son polos opuestos en sus roles en la cultura judía. Y en cuanto a cómo se comunicaron con Dios durante el relato, si la audiencia de Jesús lo comparaba, era muy fácil su respuesta frente al cual era el más cercano a Dios. Los fariseos eran considerados como moralmente intachables y en cuanto a sus propios sacrificios amplios en sus prácticas religiosas en su día a día. Los publicanos, como el cobrador de impuestos, en contraste, eran los típicos oportunistas que trabajaban solamente para el mejor bando con tal de salir beneficiados. Eran de los que por vender su moral
Las cifras definían su valor. Mientras en el templo, ¿cuál actitud tomó el fariseo? El fariseo tomó una actitud de orgullo y soberbia, se ve a sí mismo con una superioridad y mérito propio, como quien sabe todo y se siente con el derecho de estar en la presencia de Dios. Y la actitud del cobrador de impuestos, ¿qué era? El hombre se consideraba pecador inmerecido de cualquier regalo de Dios, lo que muestra cómo seguía frente a Dios. ¿Cuál es el punto de la historia? La historia se trata de que todos somos pecadores y la justificación en Cristo es para que aquellos que humildemente reconocen que son pecadores ante Dios, el hombre que no lo reconoce no puede ser salvo, porque no busca al único que le puede justificar. Ningún esfuerzo humano es suficiente para ganarse el cielo, porque Dios no se fija en los actos que nos definen humanamente en nuestra condición, sino que ve nuestro corazón y cuando vea un corazón humilde, sabe que está listo para recibir el perdón de Dios. Repasamos los cumplimientos de lo profetizado. Hoy hay un nuevo cumplimiento de las profecías que estuvimos coleccionando del Antiguo Testamento. Otra más que muestra que Jesucristo es el libertador prometido. La gente vendrá a él. Génesis 49:10. Se cumple en Jesús. No será quitado el cetro de Judá y el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Hemos visto que era del linaje de Judá. Vemos cómo multitudes le seguían. Solo usando el Evangelio de Marcos hay estas referencias. Marcos 3, 7 al 8, 4, 36, 5, 31, 6, 34, 6, 45, 7, 14 al 17, 8, 2 al 9 y Marcos 9, 25. En nuestro próximo estudio veremos cómo Jesús preparó a sus discípulos para lo que iba a pasarle.